La chica Reddit dice, una boda lujosa para mi hermana, ausencia en la mía años después. Mi hermana y yo nunca hemos sido cercanas. Además de la gran diferencia de edad, mis padres siempre nos han tratado de manera diferente. Antes de que ella naciera, papá perdió su trabajo, y tuvimos que alquilar nuestra casa y mudarnos a un lugar pequeño. Tuvimos que cambiar muchas cosas porque no teníamos mucho con qué trabajar. Papá realmente estaba tratando de encontrar un nuevo trabajo, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Así que tanto mamá como papá comenzaron a solicitar empleos en todos lados. De la nada, mamá recibió una llamada de alguien con quien solía trabajar. Dijo que estaba comenzando algo nuevo y quería personas en quienes pudiera confiar para unirse a su equipo. En ese momento, el salario no era mucho, pero ciertamente era más de lo que teníamos. Mamá aceptó de inmediato. Pasaron 6 meses, y papá finalmente fue contratado. Estábamos mejor, pero teníamos que pagar a bastantes personas, porque mis padres habían pedido dinero prestado, mientras aún estábamos en la casa. 3 meses después de que papá perdiera su trabajo, nos mudamos y la alquilamos. Entendían que pasaría un tiempo antes de que todo volviera a ser como antes, así que decidimos seguir alquilando la casa. Aproximadamente un año después, mamá descubrió que iba a tener un bebé. Aunque las cosas se habían calmado, pensaron que sería prudente usar el dinero del alquiler para ayudar con los gastos de mamá y el nuevo bebé. Terminamos mudándonos a un apartamento un poco más grande. Mis padres habían aprendido la importancia del dinero para entonces, así que eran muy cautelosos con cómo lo gastaban. Durante todo este tiempo, mi comunicación con mis padres se redujo a un simple hola, buenos días y adiós. Estaban tan preocupados por el dinero que era lo único de lo que hablaban. La primera vez que nos mudamos, solía esperar a que regresaran. Primero era solo papá quien llegaba tarde, luego fue mamá. Cuando volvían a casa, estaban tan cansados que ni siquiera me miraban. Si intentaba hablar con ellos o acercarme para darles un abrazo, se irritaban y me apartaban. Entendía que mis padres estaban estresados, pero creo que al menos podrían haberme sonreído. Una pequeña sonrisa también habría sido suficiente. Básicamente, me bañaba sola, lavaba la ropa a mano, hacía sándwiches cuando tenía hambre y caminaba sola a la escuela. Traté de ser lo más independiente posible. Ellos, por otro lado, ni siquiera se daban cuenta de que estaba tratando de ayudarles. Después de que nos mudamos por segunda vez, toda la atención se centró en mamá, ya que estaba embarazada. Papá trataba de mantenerla lo más cómoda posible. Mamá no dejó de trabajar, pero ya no trabajaba hasta tarde. Estaba emocionada con la noticia del embarazo de mamá. Pensé que tener un hermano sería genial para tener compañía. Traté de expresar mi felicidad, pero mamá parecía fácilmente molesta cada vez que intentaba hablar con ella. Solo me decía que la dejara en paz. Papá estaba ocupado trabajando durante todo el día, a menudo llegando a casa más tarde que mamá, pero cada vez que lo hacía, siempre traía algo para mamá o para el bebé. Me ignoraba diciendo que estaba cansado. Básicamente, era una extraña en mi propia casa. Solía llorar hasta quedarme dormida. Incluso si me escuchaban, me ignoraban y cerraban la puerta. 3 meses después de que papá perdió su trabajo, me cambiaron a una escuela pública. Me habían inscrito de nuevo en mi anterior escuela, y después de que mamá quedó embarazada, supe que no volverían a inscribirme. Quería volver a mi antigua escuela y amigos. Quería verlos. Estaba tan sola en casa. En esa escuela nadie realmente hablaba conmigo. Solo quería hablar con alguien. A medida que la barriga de mamá se hacía más grande, ni siquiera reconocían mi presencia. Era como si ni siquiera estuviera allí. Estaba triste y dolida. No prestaban atención a lo que tenía que decir, así que me sentía impotente. Mamá estaba cerca del final de su embarazo, a solo días de tener al bebé. No teníamos familia cercana, al menos no que yo supiera. Terminé quedándome en casa sola durante días mientras mamá estaba en el hospital. Aunque estaba sola, no dije nada al respecto. Solo quería que ella estuviera bien y quería ver al bebé. Después de que llegaron a casa, estaban ocupados. El bebé siempre estaba en los brazos de alguno de ellos. Pregunté si podía verla, y papá me dejó entrar en su habitación. Mamá estaba amamantándola y se agitó. Me dijo que saliera. Papá no dijo nada. No pude pasar tiempo con mi hermana ni sostenerla. Mamá era muy protectora con ella. Papá al menos intentó un par de veces dejarme estar cerca de ella, pero mamá no lo permitió. Era como si me odiara, y no entendía por qué. Podía ver claramente que amaba a mi hermana. Unos meses después de que mamá se recuperara, mis padres decidieron mudarse a la casa que poseíamos. Pensé que tal vez cuando volviéramos las cosas mejorarían, pero no fue así. Con el tiempo, su comportamiento hacia mí solo empeoró. Un día, ya no pude contenerlo más, y tuve un colapso frente a ellos mientras estaban en el pasillo. Accidentalmente, desperté a mi hermana, y al verme alterada, ella comenzó a llorar. Ahora todos estaban enojados conmigo, y yo no podía dejar de llorar. Papá me arrastró de vuelta y me encerró en mi habitación, diciéndome que me callara. Me dormí llorando. No me querían, y me di cuenta de eso. Aunque poseían una casa, no era muy grande. Tenía solo 2 dormitorios, así que me pusieron en el ático para hacer espacio para mi hermana. Tuve que limpiar el ático yo misma. Era horrible allí, tan frío. Además, era el lugar más oscuro de todos. Lo odiaba. No había cableado allí, por lo que no había posibilidad de luz. Subía allí, y cuando mis padres se iban a la cama, bajaba y dormía en el sofá. Me atraparon algunas veces, pero no les importaba mucho mientras estuviera fuera de su camino.
A medida que fui creciendo, encontré un trabajo, pero no se lo dije. Cuando recibí mi primer cheque, sentí el impulso de comprarles algo, esperando que eso me hiciera querer más. Sin embargo, me di cuenta de que probablemente no resolvería nada, así que decidí no hacerlo y simplemente guardé el dinero. Ni siquiera compré nada para mí misma. Sin embargo, con el tiempo, se acercaba el momento de la universidad y me encontré con poco dinero ahorrado. No era suficiente para cubrir las tarifas universitarias, la comida y los costos de vida. Intenté hablarles de esto, pero claramente se negaron, diciendo que no tenían mucho. Incluso se sorprendieron de que hubiera mencionado la universidad. Toda la atención estaba en mi hermana, y no la culpaba por eso. Incluso mientras crecía, no fue grosera conmigo. No hablábamos y no guardaba rencor. Sentía que no valía la pena. Mis padres nunca alentaron un vínculo entre nosotras. Incluso cuando mi hermana intentaba conectarse conmigo o yo me acercaba a ella, siempre terminaba en drama. No podía manejar la tensión que seguía, así que me mantuve alejada. Actuaban como si de alguna manera pudiera hacerle daño. Tuve que soportarlo, y simplemente guardar mis sentimientos para mí misma. Mi única oportunidad de ir a la universidad era si conseguía una beca completa. Era una chica inteligente y esperaba conseguirla. Solía ir a la casa de mi vecino y usar su laptop. Él era nuevo en el área y tenía una hija un año menor que yo. Solicité un montón de becas. Logré ingresar a una buena universidad, pero no pude obtener una beca completa. Tenía que cubrir mis propios gastos de vida y comida. La universidad estaba a 2 estados de distancia, pero sabía que podía llegar allí. Logré ponerme en contacto con una dueña de un café y pedir trabajo. Era una señora mayor y muy amable. Resultó que ella había estado allí por un tiempo antes de que yo llegara. Cuando me fui, mis padres no parecieron notarlo ni importarle. Si no les hubiera dicho, podrían no haberse dado cuenta de que me había ido. No tenía un plan sobre dónde vivir, ya que todo era muy costoso y requería un pago inicial. Cuando llegué, me acerqué a la dueña del café, una anciana, y le pregunté si podía quedarme allí temporalmente mientras buscaba un lugar más permanente. Sintió lástima por mí y me dijo que había una habitación arriba donde ella se quedaba y que podía quedarme con ella, pero que me lo descontaría de mi sueldo. Sinceramente, solo estaba feliz de no tener que dormir en las calles. Me quedaba con muy poco dinero y no quería gastarlo en un motel. Mientras estuve allí, tomé algunos trabajos más en mi tiempo libre. La anciana estaba claramente preocupada por mí, lo cual me sorprendió. No había visto esa expresión dirigida hacia mí en tanto tiempo. Poco a poco me asenté. Terminé la universidad y logré conseguir un puesto a través de las precolocaciones. Probablemente fue la primera vez que me compré ropa remotamente cara. Fue para la entrevista. Mi sudadera gastada no servía. Una vez que recibí mi carta de oferta, la primera persona con la que compartí la noticia fue la dueña del café. Ella había estado allí para mí cuando necesitaba apoyo, algo que mis padres no pudieron ofrecerme. Siempre la apreciaré por eso. Celebró conmigo, abrazándome y besándome, expresando lo orgullosa que estaba. Ese día no pude contener mis lágrimas. Ella se había convertido en una especie de familia para mí, y sentía un profundo amor y aprecio por ella. Me ayudó a mudarme después de graduarme. Necesitaba encontrar un lugar más cercano a mi trabajo, y ella me acompañó para ayudarme a decidir. Incluso después de instalarme, bajaba al menos 1 o 2 veces al mes para visitarla. Hablábamos con regularidad. Intenté mantener el contacto con mis padres, pero nunca respondieron a mis llamadas, ni una sola vez. A veces mi hermana contestaba, pero sería una conversación incómoda. Finalmente dejé de llamarles. Mientras trabajaba allí, hice amigos. Soy una persona introvertida, pero ellos hicieron un esfuerzo por hablar conmigo. Me invitaban cuando salían. Por lo general, declinaba, pero a veces lograban convencerme de ir. Aproximadamente un año después, la empresa ofreció boletos gratis para una pequeña escapada, y cada empleado podía llevar a una persona. Decidí usar los días de vacaciones que había acumulado. No había usado ninguno antes, e invité a la única persona que consideraba familia, la mujer del café. La llamaba cariñosamente tía, ya que no era lo suficientemente mayor como para ser una abuela. Ella sugirió que llevara a alguien más, pero yo estaba decidida a que ella viniera conmigo. Todos mis amigos eran de la empresa, y todos tenían boletos para el viaje. Me habían preguntado a quién iba a llevar y querían conocerla, así que planeamos ir de vacaciones juntas. Curiosamente, ella era extrovertida y se llevaba bien con ellos. Yo seguía siendo una persona tímida, y ellos me arrastraban a donde quiera que fueran. En ese mismo viaje, un chico se me acercó. Mi tía estaba encantada cuando eso sucedió y me hizo ir con él. Él también estaba de visita allí. Tengo que darle crédito a mi tía. El hombre que conocí en ese viaje es ahora mi esposo. Vivía a media hora de donde trabajaba. Cuando regresamos del viaje, me llamó y me invitó a salir. Fue increíblemente paciente. Nuestra relación comenzó con 2 meses de citas, luego floreció en un compromiso de 3 años antes de casarnos, y ahora llevamos 4 años felizmente casados. Cuando llegó el momento de nuestra boda, extendí invitaciones a mis padres y a mi hermana, pero ninguno de ellos se presentó. Mi entonces prometido, que conocía mi difícil historia familiar, estaba profundamente molesto por su ausencia. De hecho, estaba tan molesto que ni siquiera quería invitarlos en primer lugar. 1 año o 2 después, mi hermana se casó. No fui invitada. Está bien. Vi algunas fotos en línea y la felicité. Fue una boda lujosa.
Ella tenía alrededor de 22 o 23 años, así que sabía que no podía pagarla. Nuestros padres tuvieron que haberla pagado. No me importó. Había seguido adelante y estaba feliz con mi vida. Estaba embarazada de nuestro primer hijo y mi esposo estaba encantado. Estaba tan emocionado. Sus padres se habían convertido en mis padres y mi tía también nos visitaba con frecuencia. A veces, todos se quedaban con nosotros durante mi embarazo. De repente, un día, mi tía recibió una carta a mi nombre. Me sorprendió saber de quién era. Era de mis padres, así que ella me ofreció entregarme la carta si lo deseaba. Pensé que tal vez se habían enterado de mi embarazo y estaban tratando de reconectar. Eso me trajo un destello de felicidad. Durante mis días en la universidad, les había actualizado sobre mi dirección y mi información de contacto actuales, ya que todo había cambiado desde nuestra última comunicación. Ya estaba en el 5.º mes de mi embarazo cuando tuve esta conversación y la discutí con mi esposo. Él estaba muy indeciso sobre esa carta. Trató de explicarme su perspectiva, y tenía sentido. No habían intentado contactarme durante años y ahora aparecían de la nada. Supongo que estaba un poco más que feliz de que se hubieran puesto en contacto. Eso me cegó por un momento. Me pidió que le permitiera leer la carta primero, por si acaso había algo inapropiado en ella. No me importó esperar. Mi esposo era increíblemente cauteloso con todo, especialmente porque estaba embarazada. Después de un par de días, mi tía llegó con la carta y definitivamente no era lo que esperaba. Cuando mi esposo la leyó, su expresión se torció en una de disgusto. Nunca lo había visto tan furioso con alguien antes. Le entregó la carta a mi tía y luego vino hacia mí y me abrazó fuertemente. Le pregunté qué estaba escrito, y él simplemente me miró con tanta tristeza y me abrazó de nuevo. Me dijo que no debería leerla y que era repugnante. Quería terminar con esto de una vez, así que simplemente le tomé de la mano y le pedí a mi tía que la leyera en voz alta. Mis padres habían perdido su casa. Fueron desalojados por culpa de su querida hija. Antes de irme, sabía que habían puesto la casa a su nombre para financiar su lujosa boda con su ahora ex-esposo. Ella había hipotecado la casa. Mis padres sabían de esto y también habían puesto su propio dinero. Ahora me estaban pidiendo que les devolviera el dinero que supuestamente les debía por haberme cuidado durante tantos años. Esa noticia me golpeó como una ola. El exmarido de mi hermana se negó a cubrir la hipoteca y ella no pudo manejarla tampoco. Me senté allí tratando de procesarlo todo con una expresión en blanco. Los brazos de mi esposo me rodeaban, confortándome con suaves caricias en la espalda, pero por dentro solo sentía una decepción abrumadora. Esa noche me fui a la cama llorando, sintiendo un gran peso de tristeza. No pude evitar sentirme culpable por todo esto. No quería que mi bebé por nacer fuera afectado por las acciones egoístas de mis padres, pero iban a recibir su merecido. No iba a ser amable al respecto. Estaba feliz y quería seguir estando feliz. No iba a permitir que entraran y se salieran con la suya. Recibieron una respuesta, pero fue de mi abogado. Fue una advertencia de que, si me enviaban más cartas o intentaban ponerse en contacto conmigo nuevamente, serían demandados por acoso. También recibieron otra carta adjunta de mi abogado informándoles sobre la negligencia infantil. Me aseguré de dejarles claro que no les debía nada. Desde la ropa que vestía hasta la comida que comía y la casa que poseo, todo fue gracias a mí. Claro, después de casarme, fue gracias al trabajo duro y los esfuerzos de mi esposo y míos. Antes de todo esto, me pagué mis estudios y la universidad por completo sola. Trabajé duro y mis esfuerzos dieron sus frutos. Conseguí un trabajo y hasta me ascendieron, todo debido a mi arduo trabajo. Pero a través de todo eso, ellos no estuvieron allí. No me apoyaron ni financiera ni emocionalmente en absoluto. Y esos restos que comía en sándwiches, o las sobras que apenas lograba comer definitivamente, no contaban como el cuidado o el sustento que necesitaba. Así que no les debía nada. También les dije que habían contactado al hijo equivocado. El hijo que les debía era su hija, la que hipotecó la casa que pusieron a su nombre. Ya que cavaron el hoyo en el que están, pueden salir de él por sí mismos. Actualización. 2 meses después, estoy cerca de mi fecha de parto ahora. Pensé en actualizarte sobre mi situación actual. Esta será la última actualización. Mis padres no me han contactado desde entonces. Por lo que sé, mi hermana entregó la casa al banco. No sé si le deben a alguien más, pero están de vuelta donde empezaron. Esto ha sido todo del video de hoy. Los invito a que comenten la palabra chica Reddit. Esto solo los suscriptores leales. Estaré dando corazones a todos los que lo hagan personalmente. Se despide su fiel amiga chica Reddit, invitándolos a que le den like al video y se suscriban. Gracias por ver el video, los quiero.